en primera instancia el sarcolema. Mencionamos que el sarcolema es la estructura más externa del músculo, ¿vale? Y entonces empezamos con sarcolema, que mencionamos que es la membrana más externa, no es la que se va a despolarizar. Luego seguimos con el sarcoplasma. Del sarcoplasma nos vamos al epi, nos vamos al peri y nos vamos al endo. Y entonces mencionamos sarcolema, quien se despolariza, ¿vale? Es la membrana más externa. Al despolarizarse mencionamos que existe una membrana que es la que genera invaginaciones a lo largo del tejido y básicamente la que le da origen a la famosa tríada. Después tenemos al epi, que se va a encargar de recubrir al músculo, pero específicamente a lo que serían en conjunto va a unir a todos los fascículos. Finalmente el peri, que mencionamos que el peri va a rodear principalmente a los fascículos, a cada uno. Y finalmente el endo, que mencionamos que está en relación directa con lo que serían las fibras musculares. Es importante saber esto, ¿por qué? Porque mencionamos que cada una de las fibras pues, cumple una función, ¿no? Sarcolema, sarcoplasma, epi, peri y endo. Hablando de estas, voy a pasar, ¿puedo avanzar? ¿Sí? Quiero mostrarles esta imagen que automáticamente nos dice, el sarcolema es esta capa delgada que estamos observando. Dentro, por la cara interna del sarcolema, encontramos inmediatamente el sarcoplasma. El sarcoplasma es lo que se va a encontrar a lo largo y entre cada una de las fibras musculares. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de permitir que las estructuras como serían las cisternas y el túbulo T, pues puedan estar relacionadas directamente con las fibras. Entonces mencionamos, el sarcolema va a dar origen a las invaginaciones, es decir, a la tríada musculoesquelética. La tríada mencionamos que es aquella que se va a formar por un túbulo T y dos cisternas laterales, ¿vale? El túbulo T básicamente es quien va a permitir el ingreso al calcio al interior del tejido y va a permitir que a su vez las cisternas pues puedan resguardar a ese calcio. ¿Vale? Y entonces mencionamos, ya que se forma la tríada básicamente mencionábamos que es la presencia de un túbulo T con dos cisternas laterales. Ahora te dice, ojo, el sarcoplasma, al estar internamente rodeado a las fibras o a las células musculares, también tiene contacto directo con las miofibrillas, que a su vez contienen a los miofilamentos. Cuando yo hablo de un miofilamento, automáticamente mencionamos que estas van a ser las características de presentar a lo largo de su conformación miosina y actina. Recordemos que nosotros vamos a tener dos grupos de proteínas, ¿vale? Por un lado voy a tener a las proteínas funcionales, va a haber proteínas funcionales y proteínas accesorias. Se dice, las funcionales van a ser actina, miosina, troponina y tropomiosina. Y cuando yo hablo de accesorias, me voy a ir con titina, nebulina, titina, desmina, perdón. Desmina, nebulina, titina, elastina, tubulina. ¿Vale? Actina mencionamos que es filamento delgado. Miosina es lo que conocemos como filamento grueso. Ahora, ojo, la actina es la que se desplaza. La miosina es la que arrastra, jala. ¿Vale? La troponina es característica por ser una proteína triglobular. Al ser triglobular, se menciona que tiene tres porciones. Porción T, porción I y porción T.I.A. ¿Vale? La tropomiosina es un medio de sujeción. Ahorita van a ver por qué. ¿Vale? En el caso de las accesorias, titina es una proteína elástica, o más bien va a unir
actina con línea Z. Nebulina va a unir a actina con línea M. Desmina va a unir a los discos Z. Elastina permite el retorno de la actina. Okay, la actina se desplaza para que se acorte la estructura, pero ¿y luego cómo regresa? Gracias a la elastina regresa a su posición inicial. Y la tubulina mencionamos que es lo que permite o mantiene la estructura rígida de la línea Z. ¿Vale? ¿Podemos avanzar? Profe, ¿podría volver a repetir qué era lo que hacía la troponina? La troponina mencionamos que es una proteína triglobular. Al ser triglobular quiere decir que tiene 3 porciones. Porción C, porción I, porción T, porción I y porción C, perdón. ¿Vale? La porción T se une con la troponina. Profe, creo que se cortó su audio. Recording in progress.
¿Ahí ya me escuchan otra vez? Ya, profesora. Ya, Ya, pero es que se va el internet de que está haciendo ahí. Vale, entonces mencionábamos las miosinas, las actinas, troponina y tropomiosina son funcionales. La titina, la desmina, la elastina y la nebulina, así como la tubulina, son accesorias, ¿vale? Y entonces mencionamos, principal diferencia, las funcionales van a intervenir en todo lo que es el proceso contráctil, es decir, tienen una función que cumplir para generar el acortamiento de la fibra, pero las accesorias no cumplen ninguna función. Las accesorias solamente mantienen la unión de las estructuras, pero no ayudan a que se acorte la fibra muscular. Por eso siempre decimos, va a haber accesorias y va a haber funcionales. Accesorias solo mantienen el contacto, funcionales son aquellas que van a intervenir directamente en la contracción muscular. ¿Queda claro? Avanzamos. Y entonces mencionamos, está el músculo y el músculo está formado por fascículos, varios fascículos. ¿Qué pasó, Otto? Ah, nada, es que yo me había quedado con la duda de la troponina. Fue justo cuando se salió. Bueno, se cortó. En el caso de la titina mencionamos que es un mecanismo de unión de los filamentos de miosina, ¿vale? En contacto con, de los filamentos de actina con la línea Z, ¿vale? No, profa, perdón por interrumpir. La troponina, no la titina. La Los troponina funcionales. mencionamos, me voy a adelantar tantito para que puedan observar, para que quede más claro. Acá. Estas son las proteínas funcionales, ¿vale? Tres principales. La que está en rojo va a ser la actina. La actina mencionamos que son proteínas globulares. Varias proteínas globulares se unen para formar lo que se conoce como rosario, ¿vale? Una especie de rosario. Ese rosario se entrelaza y forma un filamento delgado de actina, ¿vale? Ese filamento delgado va a tener a todo lo alrededor una proteína que se llama tropomiosina, ¿vale? La tropomiosina tiene una especie de cintillo entrelazado y que va a rodear a todo mi filamento de actina. Y finalmente, a esa tropomiosina se va a unir la troponina. Ahora sí, la troponina está formada por 3 porciones. Se dice que la troponina es la famosa proteína triglobular. ¿Por qué triglobular? Porque se menciona que esta proteína va a tener 3 porciones. La mnemotecnia es la siguiente. La troponina se conoce como el famoso tic-tac. ¿Por qué? Estas son las porciones, porción T, porción I, porción C, y estas 3 porciones van a tener unión específica. La porción T se va a unir a la tropomiosina, ¿vale? La porción I se va a unir al sitio activo de la actina, ¿vale? Y la porción C es aquella donde se va a unir el calcio, ¿vale? Por eso se dice que la troponina es muy importante, porque cuando el calcio se une a la porción C, la troponina gira. Cuando la troponina gira, la porción I se mueve. Al moverse la porción I, el espacio de unión para la miosina queda completamente descubierto. Por eso te dice, la porción I inhibe al sitio activo de la miosina. Y automáticamente, si este sitio activo se daña, pues eso es lo que va a impedir la unión de miosina y actina y por ende el arrastre, ¿vale? Quiero que vean algo de lo que acabo de mencionar. Ay, me va a negar. Acá. Ahí está. Llega el calcio. Vean. Voy a borrar esto tantito para que puedan ver. Chequen aquí. Llega el calcio, se gira y deja al descubierto los espacios naranjas. Los espacios naranjas son los sitios activos de la actina. Aquí conozco como sitio activo de la actina, al espacio donde se pueden unir las cabezas de miosina. ¿Vale? Automáticamente, ¿qué pasa? Se menciona que en este caso lo que nosotros buscamos es el giro de la proteína troponina. ¿Para qué gira esta proteína troponina? Gira para que el sitio activo de la actina quede al descubierto. Si ese sitio queda descubierto, la miosina se puede unir a la actina y ahora sí la puede arrastrar.
¿Por qué? Como su nombre lo dice, activo. Tienen ciertas enzimas que permiten que la miosina se fije completamente a la actina y la arrastre hacia el centro. Recordemos que la contracción muscular queda definida como el acortamiento de las fibras musculares. Si este acortamiento se da de forma adecuada, pues automáticamente estamos hablando de una contracción muscular. Entonces, ¿qué pasa? Si la miosina no se fija bien con la actina, este proceso de contracción no se llevará a cabo, ¿vale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Sí, profa. Va. Entonces, queda claro por qué la troponina es de las más importantes. Al ser triglobular, esta permite un movimiento o un cambio conformacional, así se le dice, que automáticamente el cambio conformacional pues permite que la estructura pueda modificar su función para así poder unir a las estructuras, en este caso miosina con actina. Regresamos, y entonces estamos aquí, ¿no? Ya mencionamos fascículos, fibras, miofibrillas y miofilamentos. Cada miofilamento contiene actinas y miosinas. Perfecto. Ahora, ¿qué recordamos? Los túbulos T en amarillo, las cisternas en azul, y esas cisternas, la única finalidad que tienen es llevar el calcio a la unidad funcional del músculo. ¿Cuál es la unidad funcional del músculo? La sarcómera. Y esa sarcómera, al recibir calcio, pues permite que las estructuras se acorten o se elonguen. ¿Vale? Y entonces mencionamos, cuando hablamos de la organización muscular, si hablamos de estructuras celulares, mencionamos que los miofilamentos van a ser estructuras contráctiles que van a ayudar al músculo estriado. Básicamente la estructura muscular, cuando hablamos del tejido muscular, mencionamos que está formada por tres estructuras, bandas A, bandas I y bandas H, ¿se acuerdan? Cuando yo veo esta estructura celular, en biología celular te decían, define a la contracción muscular a partir de estas porciones que forman a la unidad funcional. Básicamente mencionamos, al ver esto, que la contracción muscular es el acercamiento de las líneas Z a la línea M, ¿vale? Si yo hablo de una definición de contracción muscular muy general, pues puedo decir que es el acortamiento de la fibra muscular. Pero si yo quiero dar una definición más celular, quiere decir que los filamentos de actina se desplazan sobre los filamentos de miosina y eso produce un acercamiento de línea Z con línea Z, favoreciendo el acortamiento de la estructura, ¿vale? ¿Queda claro hasta aquí? ¿Puedes repetirlo otra vez, porfa, por favor? Si hablamos de definición de contracción muscular, es el desplazamiento, voy a anotarlo por acá, desplazamiento de filamentos de actina sobre los filamentos de miosina, ¿vale? Filamentos de actina sobre los filamentos de miosina, generando un acercamiento de las líneas Z. Ojo, hablando de una definición celular, ¿vale? De las estructuras que lo componen. Si yo me voy con una definición común o, por ejemplo, médica, que te dice que la contracción es el acortamiento de la fibra muscular. Ojo, si este acortamiento es prolongado, esto va a ser igual a contractura. En algún momento me decían, ¿es lo mismo contracción que contractura? Para nada.
¿Por qué? Porque acuérdate que contractura es cuando el músculo se acorta pero te genera dolor, ¿cierto? ¿Por qué te genera dolor? Porque es una contractura sostenida. Lo idóneo o lo básico es que el músculo se acorte por un tiempo límite, por un tiempo finito. Una vez que pasa ese tiempo, pues la estructura se tiene que prolongar. Y en una contracción muscular es un tiempo finito, pero si hablamos de una contracción o una contractura, pues automáticamente esa estructura puede generar mucho daño, ¿vale? ¿Sí van hasta ahí conmigo? Sí, profe. Va. Y entonces mencionamos, ya que tenemos estas dos, ahora es importante referirte. ¿Por qué se conocen como bandas A, bandas I, bandas H? ¿Alguien se acuerda? Lo vimos en biología celular. ¿Alguien recuerda? Profe, Dígame. ¿no era por su reflexión? ¿Por cuán oscuras eran? ¿Isotrópicas? ¿Isanotrópicas, algo así? Exacto. Isotrópicas y anisotrópicas, ¿vale? Iso de igual, trofos, fuerza o densidad. ¿Vale? Entonces hablamos de anisótropa e isótropa. Si yo me voy a una definición de biología, me dice que an significa no, ¿vale? Desigual, no presenta. Iso, igual. Y trofos, densidad. Según la terminología, te dice que no tienen igualdad de densidad. Entonces, una fibra anisótropa es una banda A y una banda A es una banda oscura. ¿Por qué es una banda oscura? Según la física, menciona que al tener diferentes densidades, cuando tú quieres, cuando tú aplicas un haz de luz sobre esa estructura, ese haz de luz se rebota, es decir, no atraviesa la fibra. Al rebotar, pues automáticamente esa fibra se define como fibra oscura o banda oscura, porque no permite que el haz de luz pueda difraccionarse a lo largo de la fibra. Entonces se conoce como banda oscura. En cambio, cuando yo hablo de una isótropa, isótropa quiere decir iso igual, trofos densidad, y entonces mencionamos qué es lo que conocemos como banda I o lo que conocemos como banda clara. Según la física se menciona, como todas las estructuras tienen la misma densidad, que son actinas únicamente, las que forman la banda I, pues automáticamente mencionamos que al pasar un haz de luz, el haz de luz se refracta, es decir, atraviesa la fibra. Al atravesar la fibra, pues la ilumina. Entonces, por eso se menciona que son bandas claras y mencionamos única y exclusivamente van a estar formados por actina. Y en el caso de las bandas oscuras van a estar formadas por actina y miosina. ¿Vale? ¿Por qué es importante eso, Patricia? Pues porque cuando yo veo el acercamiento de las bandas claras con las bandas oscuras en una microelectrografía, en una microscopía, automáticamente yo puedo confirmar la contracción muscular de esa estructura, ¿vale? ¿Podemos avanzar? Sí, profe. Quiero que vean algo. Va. Aquí estaría una microscopía, vean, las bandas A son las bandas oscuras, la banda H también se oscurece, pero es mínimo el oscurecimiento porque es, digamos, la unión de actinas con miosinas, y las bandas A que son claras, me voy a acercar un poco para que puedas observar lo que te mencionaba.
quiero que observes. Si te das cuenta, aquí se observa la diferencia entre bandas oscuras y bandas claras, pero aquí ve, el tamaño entre banda clara y banda oscura ha disminuido, ¿vale? Y entonces por eso te menciono, es importante identificar bandas claras y bandas oscuras para poder definir claramente cuál es la diferencia entre los filamentos o cómo se encuentran estos filamentos, ¿ok? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Entonces ya profe. mencionamos, tenemos línea M, banda A, línea Z, banda I, que son puros filamentos de actina, banda A, que son filamentos de actina y miosina, y que me van a permitir identificar como tal la contracción muscular. Ahora, ojo, te dice que la miofibrilla va a presentar dos tipos de filamentos, filamentos gruesos y filamentos delgados. Cuando yo hablo, perdón, cuando yo hablo de filamentos gruesos, cuando yo hablo de filamentos gruesos, estoy hablando de filamentos con miosina. Cuando yo hablo de filamentos finos, estoy hablando de filamentos de actina, ¿vale? Y entonces mencionamos, ya están las bandas A, que mencionamos actina y miosina, ya están las bandas I y las bandas H, que van a ser formadas principalmente por filamentos delgados. Y ahora viene el punto. Esos filamentos delgados, ¿qué más contienen? Porque dices que son filamentos delgados, pero ¿qué características tienen? Los filamentos delgados son actina más la molécula de tropomiosina más la molécula de troponina. Como veíamos en la imagen, la tropomiosina son dos proteínas alargadas que se entrelazan y forman un cintillo, ¿vale? Y en el caso de la troponina mencionamos que es una proteína globular. Profesora, ¿lo puede volver a repetir, por favor? Claro. En el caso de la actina, el filamento de actina se dice que no está solo, ¿vale? Me voy a adelantar otra vez. El filamento de actina se menciona que va a estar formado por proteínas globulares de actina más una tropomiosina, que es una proteína alargada longitudinal que se va a entrelazar formando un cintillo, ¿vale? Ese cintillo va a rodear a todo mi filamento de actina. Como pueden ver, el cinto blanco rodea todo lo largo del filamento de actina. Pero además va a permitir la unión de la proteína troponina. Esa proteína troponina pues va a permitir que la tropomiosina se pueda mover y desplazar a lo largo de la actina. Y entonces por eso se menciona, la actina no está sola, está acompañada de tropomiosina, que es una proteína longitudinal en forma de cintillo, y una proteína troponina, que es una proteína triglobular. ¿Vale? Sí, profesora, gracias. De nada, ¿podemos avanzar? Profesora, rápido, Dime. mi compañera Andrea dice que si me podría acercar, por favor. Se conectó la media. ¿Es justo que le deje entrar hasta la media? Ahorita le dice. Ahorita la dejo entrar. Es la última y la primera. Vale. Y entonces mencionamos básicamente la organización de la fibra, pues tenemos la sarcómera, que es la unidad funcional. Esta está formada por miosinas, por actinas, y mencionábamos automáticamente las proteínas que son funcionales para la estructura van a ser principalmente miosina, actina, tropomiosina, troponina, pero además de ello también vamos a tener a la alfa-actinina. La alfa-actinina pues permite como tal que todo lo que es la estructura o la línea M, que es la línea media, que va a mantener la unión o sujeción de las actinas, pues esté completa. Entonces se menciona, la alfa-actinina permite mantener ese armazón de unión. Ahora, si nos vamos a filamentos gruesos, en filamentos gruesos, ¿a quién tenemos? Mencionamos que automáticamente tenemos a lo que serían las miosinas. ¿Qué son las miosinas? Las miosinas mencionamos que son proteínas que están formadas por dos colas, que son de cadena pesada, por un cuello o puente y finalmente por dos cabezas. ¿Qué es lo más importante de la miosina? Perdón, me regreso. ¿Qué es lo más importante de la miosina? Que mencionamos que automáticamente el cuello
es lo que permite la contracción muscular. ¿Por qué? Básicamente el cuello es lo que realiza un movimiento. ¿De cuánto es ese movimiento? Ese movimiento es de aproximadamente 45 grados, ¿vale? Esos 45 grados mencionamos que es el movimiento que realiza el cuello, que va de esta porción que sería neutra, digamos si es un ángulo, y se va a mover esta porción. Si se dan cuenta, es un arrastre o un movimiento pues bastante amplio lo que hacen las cabezas, esto con la finalidad de generar el arrastre de las miosinas, ¿vale? Si ese arrastre se da de forma adecuada, automáticamente la actina se puede desplazar sobre la zona. Ahora bien, esos 45 grados es lo que se conoce como el latigazo de poder, ¿vale? Ese famoso latigazo de poder, pues es lo que permite como tal el acercamiento de los filamentos de actina sobre los filamentos de miosina, ¿ok? Si ese desplazamiento no se realiza, el acortamiento de la fibra muscular no estaría para nada presente. Ahora bien, mencionamos automáticamente estos filamentos de miosina, pues mencionamos que tienen la asociación de las colas en el centro y las cabezas laterales. Si se dan cuenta, en la parte superior estamos viendo una microscopía, en la cual automáticamente todas las porciones laterales son las cabezas, el centro son las colas, y automáticamente permiten que pues se puedan arrastrar los filamentos de actina sobre los de miosina. Y entonces, ¿qué pasa? En la línea M, justo en la línea M, nosotros vamos a tener otras proteínas accesorias como para miosinas, como proteína C y como proteína M. Si esas proteínas no están presentes, pues automáticamente yo no puedo unir las colas de las miosinas con la línea M. Recuerden que proteínas accesorias, la única función que tienen es la de unir las estructuras, en este caso las proteínas, con los filamentos o las estructuras adyacentes, ya sea con línea M o ya sea con línea Z, ¿vale? Va a haber muchas proteínas accesorias. Hace rato, por ejemplo, me hablaban de una proteína G accesoria, que igual va a estar presente como mecanismo de unión. Hay muchas. Las que yo mencioné son las principales, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ya vemos a otras para miosina, proteína C o proteína M. En el caso de filamentos finos, pues mencionábamos, filamentos finos van a ser principalmente la actina, y la actina es la que va a contener a todo su alrededor a otras estructuras. Ya mencionábamos lo de la troponina, que va a ser el famoso tic-tac, ya mencionamos por qué, y de la tropomiosina ya también mencionamos cuál es su estructura, ¿no? Ahora bien, ¿cómo sería? Me voy a adelantar tantito aquí, quiero que vean esto. ¿Cómo serían los pasos de la contracción muscular? Mencionamos, Andrea, mencióname cuáles son los pasos de la contracción muscular. Flores Ramos. ¿Me escucha, profa? Sí, sí, te escuchamos. No recuerdo. ¿Y entonces para qué entras? Entras tarde y no sabes nada. Yo No, lo dejé es de que tarea. me estuve sacando la plataforma y no podía entrar, por eso entraba y salía. Pues lo dejé de tarea. ¿Cuáles serían los pasos de la contracción? Es el estímulo sobre la membrana tipo eléctrico o químico que se hace sobre el sarcolema. Se despolariza el sarcolema y cambia la polaridad de la membrana. El 3 es el calcio que entra a la célula a través de la triada en un túbulo. El Hasta ahí 4. déjale, que se te traba un buen. Vale, empezamos. En el caso del primer paso mencionamos que es la despolarización del botón terminal, ¿no? En este caso de un axón terminal. Ese axón terminal se va a despolarizar o va a secretar neurotransmisores que van a ser acetilcolina. ¿A dónde se secretan esa acetilcolina? Esa acetilcolina se secreta en lo que conocemos como la placa motora, ¿vale? La placa motora tiene receptores. Si esa acetilcolina, ¿qué receptores le tocan? Le tocan receptores nicotínicos, ¿vale? Cuando esa acetilcolina se une a los receptores nicotínicos, ¿qué genera? Genera una despolarización de membrana. Esa despolarización de membrana, ¿qué va a generar? La apertura de canales de sodio y canales de potasio, ¿no? Si se da la apertura de canales de sodio y de potasio, se va a dar un cambio de polaridad. A ese cambio de polaridad se le conoce como potencial de acción, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, a la par, se están abriendo los canales de calcio porque se está propagando un potencial de acción. Ese potencial de acción se propaga a todo lo largo del túbulo T y lo que va a hacer es una alteración o un estímulo sobre la membrana del túbulo T. A la par, el calcio está llenando al túbulo T y te dice, cuando el calcio llega a la zona
o en la cual se detecta al receptor de HP, el receptor dihidropiridínico, el receptor se activa y a la par activa lo que se conoce como la compuerta R&R. La compuerta R&R es la puerta que permite el ingreso de calcio al sarcoplasma, ¿vale? O al retículo sarcoplásmico. Si ese calcio se mantiene ahí, pues va a haber un momento en el que cuando se quiera generar una contracción, el calcio va a salir. ¿A dónde sale el calcio? A la unidad funcional del músculo. En la unidad funcional del músculo, el calcio, ¿a qué estructura se va a unir? A la troponina, ¿no? En la porción C. Cuando se une a la troponina en la porción C, ¿qué pasa? La troponina gira y automáticamente por la parte inferior mencionamos que la cabeza de miosina se puede unir a la actina. Cuando se da esta unión de la actina con la cabeza de miosina, se conocen como puentes cruzados, ¿vale? Y la regla te dice, entre mayor cantidad de puentes cruzados existan, mayor funcionalidad va a tener la contracción muscular. ¿A qué se refiere con que mayor funcionalidad tendrá la contracción muscular? A que a mayor cantidad de puentes cruzados, mayor fuerza contráctil, ¿vale? Por eso se menciona, en un ejercicio, ¿qué es más funcional? ¿Las repeticiones o la resistencia? ¿Qué es más funcional? ¿Que hagas más repeticiones o que resistas más el movimiento? La La resistencia. resistencia. La resistencia. ¿Por qué la resistencia? Porque la resistencia permite que se den muchísimos contactos actina-miosina. Entre más contactos se den, se dice que existen más puentes cruzados. A mayor cantidad de puentes cruzados, mejor será la resistencia y mejor será la fuerza la fuerza contráctil que tenga el músculo, ¿vale? Ahora, ojo, eso es nada más, hasta aquí llegamos a la unión de miosina con actina. Para mañana, ¿cuál es el movimiento que realiza? ¿Vale? Ya mencionamos un latigazo de poder, ¿no? El latigazo de poder es el arrastre que se realiza de la actina 45 grados, ¿vale? Para que se dé ese arrastre de poder, nosotros tenemos que hablar del ciclo ATP-ASA. Entonces, para mañana me van a decir, ¿cuál es el ciclo ATP-ASA? 2. ¿Cuál es la duración fisiológica de la contracción muscular? Ahora, una vez que se da la contracción muscular, ¿cómo se da la relajación muscular? Ok, ya se contrajo, ya se acercaron las fibras y ahora ¿cómo me relajo? ¿Cuánto tiempo se requiere para generar una buena relajación muscular? ¿Vale? Y finalmente, ¿qué función cumple la cerca 2 y con ayuda de quién cumple esa función? ¿Qué función cumple el cerca 2 y con ayuda de quién cumple esa función? Eso para mañana, ¿ok? Entonces, hasta aquí ya llevamos como 6 pasos, todavía nos faltan. ¿Vale? Mañana pregunto estos 6 pasos. Creo que nos va a cerrar. Tomo captura de mis asistentes. Espérenme.